Bienvenidos al podcast negro del emprendedor. Hostia, ahora que me pongo a pensarlo suena feo de cojones, ¿eh? Que como negro en plan, pero aquí no todo es negro. Y hoy vamos a hablar de cómo un emprendedor puede ampliar horizontes y abarcar más trabajo para ganar más dinero o menos. ¿Tú qué crees, David? Hombre, pues yo creo que, a ver, en mi caso no tengo una ambición desmesurada y tal, pero simplemente quiero ganar el dinero como para vivir bien y no tener que preocuparme de según quién, de según qué. Pues el dinero quizás no da la felicidad, pero ayuda un poquito, ¿no? Básicamente yo lo que quiero es saber hacia dónde voy. Todavía recuerdo las palabras de Mónica Quintana, ¿no? Y quizá ha llegado el momento de delegar un poco más. Y quizá también viene bien recordar el episodio con Jordi, que nos explicó cómo delegar en nuestro equipo, y quizá iría bien empezar por ahí también. Y cuando hablamos de delegar, puedes también elegir no hacerlo, ¿no? Y seguir solo. Lo que pasa es que creo que aquí tienes una advertencia muy grande para esta gente. Sí, porque al final tu tiempo y tus habilidades son limitadas y llegas hasta donde llegas, que es un camino muy legítimo, ¿no? Puedes optarlo sin ningún problema, pero tienes que tener esto presente. Más que nada, si te parece, Carlos, vamos a poner un poco de contexto sobre qué vamos a hablar hoy, porque parece que estamos divagando un poquito. Al final lo que queremos hablar es sobre tener equipo y cómo, cuáles son las opciones, o seguir como freelance como tu camino, ¿no? Y aquí hablaremos de las diferentes opciones que tenemos en cada caso, intentaremos repasar un poco las ventajas y desventajas que puede tener cada uno y, por supuesto, nuestras opiniones no solicitadas, porque hemos pasado por algunas y cada experiencia es un mundo, ¿no? Pero bueno, intentaremos meter cuchara. Sí, es decir, que bueno, no pasa nada si optas por la primera opción, ¿no? Que será un poco de la que hablaremos, pero hay que tener en cuenta que si trabajas solo hay unos problemas que hay que comentar. Exacto. Y hay que empezar por ahí, ¿no? Porque bueno, tú decides al final, así que empezamos a ver cuáles son esos problemas de trabajar solo, ¿vale? Que es la primera opción. Lo primero lo hemos dicho, estás limitado, ¿vale? Tanto tienes 24 horas al día, 7 días a la semana y no estarás trabajando todo ese tiempo. Y por otro lado, no puedes saberlo todo, absolutamente todo de todo. Sí, y además algo que decíamos también, que hemos escuchado en una entrevista que todavía no se ha publicado, ¿no? Que cuando estás solo no sabes si estás haciendo las cosas bien, que es un punto que me parece muy interesante porque no cuentas con esa referencia, feedback. Quizá el feedback lo recibes, pero un poco tarde, ¿no? Cuando quizá te quedas sin clientes, algo estás haciendo mal, ¿no? Pero es un poco tarde para rectificar. O te lo da el feedback directamente el cliente, pero es cuando te dice, oye, mira, pues ya no quiero continuar o lo que sea. Pues estás dependiendo de otro y que no es una comunicación tan fluida como cuando trabajas en equipo, por ejemplo. Y otra cosa también hay que tener en cuenta es que si tienes enfermas, perdón, está jodido, básicamente. Tienes que tenerlo en cuenta, eso sí, tienes que planificarlo y tener un plan para estos casos. Pero muchas veces ya sabemos cómo van las cosas, vamos siempre muy apurados y nunca es buen momento para ponerse malo, la verdad. Ya, y además que no todas las enfermedades se pueden planificar, que ese es quizás el gran problema. Cuando llega algo que realmente no puedes agendar o de alguna manera escapar de él, ahí pues es eso. No vas a Bueno, tener tampoco quien te eche una mano. sí, exacto. En cuanto a la planificación, por especificar más que nada es tenerlo en cuenta que a lo largo del año es más que probable que algunos días pases enfermo. Entonces, a la hora de agendar según qué cosas y tal, tenerlo en cuenta porque estos imprevistos pueden pasar. Quien dice enfermar dice que a lo mejor se te inunda la casa o lo que sea y tienes que ocuparte de eso. Nunca se sabe. Y Y luego, otro, sí, dime. sí, iba a decir eso, ¿no? Que no tienes eso, quien te eche una mano y eso es un problemón por lo que tú dices, porque estás fastidiado si te surge algo y no hay ahí un, ostra, hazlo tú o busca a alguien, ¿no? No, tienes que buscarte la vida para hacerlo tú. Y no tienes a nadie que te eche una mano y a veces el camino puede ser un poco solo, ¿no? Si no tienes no te lo montas y lo tienes en cuenta, a veces te encuentras un poco con esa falta de interacción social, sobre todo si trabajas en remoto, en tu casa y demás, si trabajas en un despacho, en un coworking, o
es buscar al final esas alternativas para que no ir metiéndote poco a poco en tu cueva, básicamente. Ahora tenemos muchísimas alternativas como comunidades online directamente o simplemente llamar a tus amigos y quedar a tomar unas cañas, por ejemplo, o unos tés. Sí, y luego está una cosilla que es que la presión cuando trabajas solo no se comparte tampoco. Y al final toda recae sobre ti y cuando a lo mejor cuando estás empezando no, pero llega un momento que empiezas a avanzar rápido y a coger cosas y esa maraña de clientes que a lo mejor empiezan a venir y gestionar todo eso ya es difícil, pero gestionar la presión también y al final eso también te puede hacer bastante daño a la larga. Sí, la verdad es que sí. Y también, por último, creo que es complicado lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo. Hay gente que lo tiene muy claro, pero la mayoría yo creo que aprende a base de darse golpes también, ¿no? De haberse pasado de frenada, por así decirlo, y decir, vale, me he pasado, tengo que equilibrarlo y tal. Y muchas veces vamos acumulando, acumulando, acumulando y nos damos cuenta de según qué tarde. Pero bueno, son cosas, son aprendizajes en general. Sí, yo creo que hay gente que lo logra, pero que son los que menos y además es con a lo mejor servicios y productos como muy concretos. Luego si tienes algo más abierto, ahí es a lo mejor donde se complica. Yo no sé si echas de menos algo en plan de hablar, algún problema más que creas que tenemos cuando trabajamos solos. Pues yo creo que seguro que nos dejamos algo, pero más o menos hemos tocado estos puntos, los puntos más importantes. Si nos quieren dejar alguno, por favor, que nos dejen algún comentario. Pero si te parece, podemos hablar directamente de las ventajas, ¿no? Que también tiene, es un camino y mucha gente lo elige por algo. Sí, sí. Por ejemplo, a mí la primera ventaja, y creo que es la más obvia, es la libertad total que tiene alguien que trabaja solo porque puede elegir un poco tiempos, con qué tiempos trabaja, con qué tiempos trabaja con los clientes, cómo trabaja con los clientes, cuál es su producto, cuál es su servicio. Y todas las decisiones al final las toma uno mismo y en muchos casos es una ventaja porque hay gente pues, que no sirve para trabajar en equipo. Yo creo que a lo mejor son los que menos o igual no han dado con el equipo adecuado, pero hay mucha gente que es así y obviamente esta ventaja es muy importante a valorar para trabajar solo y de hecho la mayoría de los que trabajan solos y no quieren a nadie es por eso, porque no, es que yo así soy libre de verdad. Sí, y también si tú guías tu camino más o menos, te lo montas bien y tal, no te tiene que limitar tanto, por ejemplo, cuando hablábamos el tema, por ejemplo, el tema económico. Si lo haces bien, tienes muy claro cuál es tu cliente, tus tarifas y tu tiempo también, pues te lo montas bien y a lo mejor no te hace súper rico, pero puedes tirar tú solo. También hay muchos negocios unipersonales que, yo que sé, un SaaS, por ejemplo, que puedes montar en tu cuenta o creador de contenido y eso puede crecer más que apoyarte, porque al final son muchas palancas las que puedes tocar, te puedes apalancar en equipo, pero puedes apalancarte en otras palancas totalmente, o sea, no hace falta depender de eso, que vamos, que el hecho de optar por ir solo, trabajar solo, no implica que estés limitado en cuanto al crecimiento tampoco, simplemente es diferente. También no te limitas ni mucho menos en cuanto al aprendizaje, porque como estás solo, vas a tener que pringar mucho y hacer tú la mayoría de cosas en este caso. Ya sea así con clientes, por ejemplo. Es cierto que te puedes limitar muy bien, pero siempre te saldrán nuevos problemas y tendrás que ver cómo solucionarlos por tu cuenta. Sí, yo creo que lo que tú dices del aprendizaje, también es importante que tengas ese perfil, ¿no? Que te guste aprender de todo y no solo de lo que haces, sino también pues del tema económico, del tema gestión, porque al final si decides tú solo es un poco con todo eso por delante, con que te lo vas a labrar tú solo y no vas a tener a nadie que te pegue un aviso, ostras, mira que esto a lo mejor pues lo puedes hacer así o lo puedes hacer de otra manera, porque vas a tener que tirar millas. Uh Y -huh. luego hay, en lo económico, como tú dices, cuando trabajas solo, pues normalmente tienes unos beneficios mayores que cuando trabajas con equipo, obviamente, porque no tienes que repartir entre el personal, pero es limitado, porque, a ver, aquí sí que lo he pensado, ¿no? Obviamente si tienes un infoproducto, un SaaS, o incluso puede ser un negocio físico más tradicional, ¿no? Yo qué sé, hay mucha gente que tiene su propia clínica o su consultoría, un psicólogo o lo que sea que al final logra conseguir un flujo de clientes recurrentes bueno y que tiene unas tarifas decentes. Estas personas pueden vivir
solas muy bien, pero claro, por ejemplo, a mí se me ocurre ahí un poco cuando hablábamos de los problemas, ¿no? Que a lo mejor si quieres dar un buen servicio al cliente y tienes unos clientes que necesitan una solución, igual no te puedes tomar esos 3 meses de vacaciones porque no tienes quien te haga un backup. Es como que te tienes que coger un poco días sueltos. Entonces es eso, tiene ese tema, el tema económico yo creo que es un tema bueno, pero que está limitado y que hay mucha gente que a lo mejor que no logra conseguir a lo mejor esas cifras decentes y sola a lo mejor nunca lo va a conseguir, que es el problema más grande que veo en muchos casos. Hombre, pero también si seguimos por el tema económico, si las cosas van mal, no arrastras a nadie tampoco. Si te arruinas en este caso, pues bueno, pues tú, pero no tienes a alguien a tu cargo o gente relacionada, ¿no? Que venga contigo. Pues bueno, es menor el riesgo en este caso. Sí, sí, no, ahí tienes razón, no arruinas a nadie a menos que estés casado en gananciales y te lleves el capital de tu familia también. Muy importante si eres autónomo, casarse en separación de bienes porque hay que proteger el patrimonio y parece una gilipollez, pero hay muchas familias que se han ido a la ruina por este tipo de cosillas y yo Ujú. conozco algún caso cercano y son durillos, ¿eh? Joder. ¿Y se te ocurre algo más, Carlos? No, yo creo que esos son los mayores beneficios, ¿no? La libertad, el aprendizaje y los beneficios limitados y el que no llevas a nadie. Tampoco llevas a nadie al pozo, ¿no? No solo a nivel económico, sino que no a lo mejor es lo que digo, ¿no? Pues esa gente que no sabe trabajar sola no amarga a nadie, no estresa a nadie. Eres tú solo con tu cabeza y te peleas ahí solo ante el peligro y eso a veces pues puede ser una ventaja porque igual vas dejando muchos enemigos por ahí. Mm. Sí, al final, luego creo que comentaremos bien cómo elegir cada uno de cuál es tu camino, pero la primera opción es, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Y si sabes que eres más rollo el lobo solitario, que se te da mejor trabajar por tu cuenta, pues esta es la mejor opción para ti, desde luego. Y también hemos comentado ya algunas opciones, pero creo que, como decíamos, se puede ganar bastante dinero sin trabajar con nadie. Sí que quizá, como dices, está un poco más limitado, pero sigue habiendo opciones. Te puedes montar un proyecto por tu cuenta, o un SaaS, o escribir un libro y petarlo, ¿no? Muchísimo. O tener unos clientes y especializarte mucho y conseguir ese nicho de mercado en el que te pagan un pastizal por tu hora, ¿no? Directamente, aunque sigas vendiendo tu hora básicamente y ofreciendo ese servicio por hora. Hay muchas opciones, creo. Sí, sí, a mí se me ocurren muchísimos casos de gente con negocios, lo que tú dices, unipersonales, tanto físicos como online, que ganan un pastizal, pero si nos vamos un poco a la mayoría de personas, pues no suelen destacar en este sentido. Vemos todo lo contrario, gente súper agobiada, por eso vamos luego a dar un poco el salto a esas fórmulas de no trabajar solo, porque cuando trabajamos solo, ¿tú cuál crees que es el mayor desafío al que nos enfrentamos de trabajar solo? Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor para uno es el económico y para otros es otra cosa. Esto creo que también es muy personal. Sí, yo creo que quizá, y esto se puede paliar de varias maneras, y se asemeja un poco al papel en general del emprendedor al final, el CEO de una compañía o lo que sea, es esa soledad que puedes sentir a veces, esa incertidumbre, ese no poder validar tus decisiones con alguien, que siempre puedes comentarlo, pero nunca estarán en tu misma situación y tendrán toda la información completa. Quizá puede ser uno de los mayores desafíos en este sentido. No sé qué piensas tú. A ver, yo eso lo veo un gran desafío y es uno de los que diría, pero bueno, por acotar y no repetirme mucho, yo para mí el mayor desafío de estar solo ante el peligro es esos pequeños problemas, como tú dices, ¿no? Pues una enfermedad, algo que no puedes gestionar, al final, por muy bien que tengas tus tarifas, por muy bien que tengas definido en tu nicho, si de repente, pues yo qué sé, tienes una enfermedad de 6 meses, claro, a lo mejor tienes que volver a arrancar el negocio de cero, que a lo mejor lo tienes previsto y tienes pues un backup que te permite pues estar un año sin trabajar o dos, que sería lo ideal si trabajas de esa manera porque tienes que prevenir que algo de eso puede pasar, pero para mí es el mayor problema, ese problema de tener que interrumpir algo. Pues ahora tengo 5 o 6 proyectos en marcha, si me pasa algo, ¿cómo hago? ¿Sabes? ¿Cómo voy a quedar con esos clientes? ¿Cómo lo voy a resolver? Eso es lo que más me agobia en sí de trabajar solo, que alguno puede entenderlo, pero otros no. Sí, desde luego es uno de los mayores desafíos y quizá el mayor riesgo directamente. ¿Qué pasa si Sí. te pasa algo de esto, no? Y también nos podríamos plantear si es más productivo trabajar en solitario o en equipo.
A ver, yo creo que aquí depende mucho de cómo seas. De primeras seguramente será mucho más fácil trabajar en solitario porque tú conocerás todos los procesos, etcétera, pero va a haber un cuello de botella enorme porque al final el equipo puede aportar muchas más ideas, muchos más puntos de visión, pero bueno, es eso, aquí parte un poco de conocerse, pero en general vemos que el equipo al final puede resolver más. Lo que pasa es que también hay que saber gestionar el equipo y es algo que no te enseñan y que también cuesta. Es algo a lo que le hay que dedicar tiempo. Cuando hablamos de delegar, sobre todo, es algo en lo que hay que invertir muchísimo, ¿no? Y tú lo sabes bien también. Sí, yo creo que aquí sí que vemos donde está ese tope más claro, ¿no? Y porque pierdes esa palanca humana, esa apalancarte en el equipo precisamente porque tú llegas hasta donde llegas y estás limitado, pero con el equipo es que multiplicas tu trabajo. Puedes hacerlo hasta cierto punto, ¿no? Quizá no es un por 5 directamente, pero sí que puedes apoyarte en ellos y al final yo creo que quizá no lo ves en tu día a día porque a lo mejor acabas el día y dices, "Oh, es que lo único que he hecho es reunirme con gente", pero claro, tienes que tener en cuenta el trabajo que hace esa gente luego cuando tú pulsas las palancas adecuadas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más guay de trabajar en equipo, ¿no? Lo que tú dices, a lo mejor tú sientes que no haces nada, pero a lo mejor Mm. el equipo ha hecho un trabajo brutal y al final es un poco lo que consiste. Y luego cuando hablabas de ese trabajo en solitario, eso cómo nos afecta al bienestar mental y emocional, creo que es un melón muy importante del que ya hemos ido comentando algunas cosillas en algunos episodios, pero creo que es importante mencionarlo también. Sí, y quizá incluso la gente que tiende más a este tipo de trabajo puede tender esa mayor tendencia, ¿no? A meterse en sí mismo, a ser más, hacer un trabajo más de eso, más introvertido, quizá. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta porque eso creo que pueda pasar factura. De hecho, decían que las relaciones sociales es una de las claves de la felicidad y por lo tanto, yo, por ejemplo, en mi caso, que tiendo mucho a trabajar por mi cuenta y meterme en mi cueva y tal, no sé qué, tengo que tenerlo muy en cuenta para no caer en eso, en esa madriguera del conejo y seguir por ahí, ¿no? Que es a donde me puedo llevar yo mismo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta cómo manejarlo, conocerse a uno mismo y tener esas alternativas para no estar aislado del mundo, o sea, en comunidades como comentábamos, puedes hacer, quizá no todos, pero algún día ir a un coworking o a un despacho, ir a asociaciones, a hacer charlas, apuntarte a cosas que te gustan. A lo mejor sí que estás muy bien trabajando esas 8 horas o las que sean por tu cuenta, pero buscar cosas, hobbies o grupos o quedadas o lo que sea con gente para tener ese contrapunto también. Sí, básicamente forzarte un poco a socializar, yo creo, aunque no venga de serie, forzarte a salir y exponerte o apalancarte, yo qué sé, tus amigos o quien te vaya bien. No sé si conoces Meetup también, que ahí hay un montón de grupos por Ujú. toda España y hay gente pues que incluso busca un grupo de gente normal que no tenga nada que ver con el trabajo muchas veces, ¿no? Para salir de... Porque a lo mejor los eventos están muy guay para conocer gente, pero es todo contacto profesional, profesional. A lo mejor si en el contacto más personal y menos profesional no tienes a nadie, pues a veces hay grupos ahí y cosas que yo creo que es una forma de hacer amigos que está bastante bien, porque al final esa gente tiene en común que normalmente busca lo mismo que tú. Es decir, Exacto. si normalmente están ahí es porque a lo mejor pues, no tienen un círculo de amigos que le convenza o que le aporte y están buscando pues compartir un rato y esas cosas. No, como ejemplo así claro, dentro de Sin Oficina, que es el coworking online que hay, que es una comunidad, y se comunican en Discord, y uno de los canales que tienen creo que se llama Deep Work, en el que tú te conectas y pones tu cámara, entonces sin molestar, porque tienes que estar en silencio, pero estás viendo como otra gente también está trabajando. Entonces es una manera de potenciar ese coworking online que no estás solo trabajando en tu casa, ¿no? Y a veces que incluso puedes tender a procrastinar, pero el hecho de tener a otra persona o a otras personas que están trabajando como tú, pues te pueden motivar también. Ostras, no lo sabía. Esto es como te compras una pantalla para poner ahí exclusiva en el Deep Work y los ves a todos y, hostia, están trabajando ya Sí, también. sí, yo también, yo también. Sí, sí, ¿Te que lo a han lo puesto mejor... alguna vez? No, yo no he entrado porque además suelo estar mucho en reuniones y tal y eso, y pues, tendría mis ratos muy pequeños y tal y sería molesto. Pero sí que lo veo y muchas veces que estoy por ahí en el Discord y veo unas cuantas personas conectadas y digo, mira, eso también un sábado, un domingo por la tarde que también hay gente conectada, eso puede hacer el efecto contrario, pero deberías estar trabajando también. Es un poco peligroso. Sí, sí, sí. ¿Y
¿Crees que afecta también a la creatividad y al rendimiento? Yo aquí tengo una dualidad, porque creo que afecta para bien y para mal. Me explico. Yo, por ejemplo, tengo un coworking al que puedo ir normalmente y a lo mejor estoy allí y hay mucho ruido y tal, y mi creatividad y mi rendimiento disminuyen en ese momento. Pero también es verdad que a lo mejor llevo mucho tiempo trabajando en casa sin salir y todas esas cosas y al final mi creatividad y rendimiento no es solo que disminuyan, sino que están mermando ya, ¿sabes? Es decir, ya empieza a ser un problema. Lo otro es temporal. Entonces yo creo que, bueno, es eso, buscar un poco ese equilibrio. Hmm. Yo creo por mi parte, por ejemplo, rindo mucho mejor cuando estoy por mi cuenta y tal. Lo que pasa ahora es cierto que no tengo demasiados bloques, al menos grandes, para trabajar a mi bola, por así decirlo. Y en cuanto a la creatividad, sí que es cierto que todos necesitamos esos espacios de silencio cada uno para encender esa chispa de creatividad y demás, pero quizá también es como el tema de la productividad. Luego se puede potenciar mucho cuando se ponen en común y cuando tienes un equipo y dices, tengo esta idea, a lo mejor es un diamante en bruto y se pula entre todos, o se va pivotando, se va cambiando y puede salir incluso algo mejor, ¿no? O validar ideas también te puede ayudar mucho el hecho de tener a alguien, sea un colaborador o un equipo, lo que sea. No sirve si tú eres el jefe y tienes un equipo que solo te da la razón, porque lo que harán será validar ideas, pero de aquella manera te dirán que sí como los tontos. Sí, sí, tienes que buscar un poco ese espacio donde la gente se sienta segura de compartir su opinión. Exacto. Feedback sano, sí, sí, sí. Luego no sé si afectará también, por ejemplo, a la toma de decisiones. Sí, seguramente por esto que has dicho, ¿no? Que al final pues tomas las decisiones tú solo sin comparar con nadie, sin contrastar ningún punto y no somos dioses, siempre se nos puede olvidar algo, siempre puede haber una variable que no estamos teniendo en cuenta que con una persona más pues a lo mejor no nos echa una mano para identificarla seguramente. Sí, a esos puntos de vista y tal, pero al final, claro, depende cómo estéis organizados luego, si tenéis un equipo o lo que sea, o socios, las decisiones muchas veces pueden ser tuyas y puedes estar al final también solo en este caso. Pero quizá eso, para otros puntos de vista y tal, si están metidos, porque no es lo mismo compartir una decisión o una duda que tengas con un amigo o un profesional, porque no tendrán nunca la imagen completa. Puede ser difícil en este caso. Y luego aquí se me ocurre un poco, no sé si podemos identificarlo porque yo creo que depende mucho de las personas, un poco esos trabajos que a lo mejor son mejores para realizar en solitario y cuáles son mejores en equipo, pero yo al final ahora lo estoy pensando, ahora al momento de hacerme la pregunta a mí mismo, y yo creo que casi todos se pueden hacer en solitario o en equipo, porque incluso pienso eso, ejemplos como hemos puesto antes, ¿no? Pues a lo mejor una clínica o una persona que puede trabajar por sí sola, pero que a lo mejor puede perseguir, pues escalar y necesita el equipo. Y lo mismo, pues yo qué sé, en marketing digital, pues una persona que quiere ofrecer su propio trabajo, otro que quiere escalar y necesita un equipo. Sí, yo creo que quizá lo estaba pensando y lo veía más como, claro, también por un tiro yo a mi campo, ¿no? Pero un trabajador, un freelance y tal, sobre todo online y tal, lo tiene mucho más fácil porque no necesita muchísimo. Un trabajo físico quizá montas una tienda o lo que sea y sí que lo puedes hacer por tu cuenta, pero te va a ser muy difícil, pues si es muy grande, controlar todo, por ejemplo, estar todas las horas y demás o todos los trabajos. Pero viendo desde el apartado online, cualquier profesión en general se puede montar por tu cuenta, por así, no sé, seguro que me dejo alguno, pero en general. Yo diría que el solitario está muy bien para arrancar, sobre todo, porque al Hmm. final tienes que exponerte a eso. Y luego creo que a medida que vas madurando las cosas, yo creo que está bien pues montar equipo, pero hay muchas fórmulas diferentes, ¿no? Sí, y por acabar con el tema de montártelo por tu cuenta y demás, yo creo que también hay que decir que no hace falta hacerlo absolutamente todo, que quizá puedes subcontratar cosas concretas. Por ejemplo, yo que sé, eres un psicólogo o psicóloga y que tienes tu clínica, o sea, o tienes tú haces terapia online, por ejemplo, y puedes delegar en alguien la página web. No hace falta que lo hagas tú. ¿Sabes? Son Sí, sí. cosas concretas que se escapan un poco de tu área de expertise y no hace falta hacerlo tú. Y esto no quiere decir que vayas a formar un equipo porque a esta persona la quieres para eso concreto, ¿no? O tener un gestor, por ejemplo. Pues estas pequeñas cosas que te puedes quitar. Y entonces, ahora vamos a dar un poco el salto al abanico de las opciones de trabajar en equipo. ¿Qué opciones dirías que hay para, así, por resumirlo rápido?
A ver, yo creo a ver si estás de acuerdo, creo que se pueden dar tres casos. Por un lado, tener un equipo como socios, ¿vale? A partes iguales o como quieran los porcentajes, pero son socios y comparten responsabilidad y demás. Después, puedes tener un equipo, pero tú eres como el capitán general, ya sea gestor, responsable, CEO, lo que tú quieras. Al final eres tú el que das la cara y el que tienes la última decisión, o la que tienes la última decisión. Y también puede ser solopreneur, o sea, freelance, y tener una red de colaboradores. No se forma en equipo en ningún momento, pero sabes que puedes contar con X persona para X trabajo. Y esto yo creo que podría servir para cualquier tipo de profesional. No solo hablamos de marketing, es como el ejemplo que hacíamos antes, por ejemplo, por seguir por el tema de si eres psicóloga, estás por tu cuenta, tendrás que decidir si quieres una red de contactos para derivar pacientes, por ejemplo, si se escapan de tu especialidad. También puedes montar un centro con más gente o montas un centro por tu cuenta y contratas o subcontratas. ¿Crees que vamos bien encaminados, Carlos? Sí, yo creo que vamos bastante bien y de hecho comparto un poco esas tres fórmulas de equipo que creo que son las más vistas porque es lo que tú dices, al final si delegas cosas no estás teniendo un equipo, simplemente estás delegando tareas, sigues yendo por tu cuenta y luego también puedes ir por cuenta ajena, aunque este podcast no va de eso o no lo pretendemos, de verdad que a lo mejor hay cosas que son aplicables a cuenta ajena, pues si eres un directivo y te ves un episodio de incentivos seguramente te venga bien, pero bueno, esto va más de guisártelo un poco por tu cuenta o con equipo, más bien a nivel de negocios. Y si alguien tiene una alternativa, pues somos todo oídos, que nos la escriban en los comentarios porque a lo mejor también nos hemos dejado algo. Y ahora vamos a intentar, pues, analizar un poco cada uno de los sistemas, ver un poco qué opinamos de ellos, para qué son buenos, para qué son malos. Bueno, un poco desde la barra del bar, pero intentando poner un poco esas vivencias que ya hemos tenido con ellos para que los demás también sepan un poquillo. Sí, podemos comentar si hemos hablado del freelance, ¿no? El que va totalmente por su cuenta. Vamos a hacer, si quieres, el freelance con colaboradores, ¿no? Estás en esta posición que tienes un poco más de libertad, pero también menos responsabilidades, igual que el resto. Estáis como iguales y nunca realmente os juntáis. Simplemente sería ese caso en el que cuentas con una persona para un caso concreto. Yo soy SEO y necesito diseñar una página web. Pues yo sé que tengo el contacto de esta persona que es diseñador y diseñadora web y puedo pasarle a esta persona el marrón de diseñar la página web en concreto, mientras yo mantengo a este cliente simplemente como el SEO. A mí personalmente esta es la fórmula que más me gusta y de hecho es la que barajo si monto algo más grande que opere bajo una marca o lo que sea. A mí me gusta mucho esto porque al final una de las cosas que veo aquí es que además de tener más libertad y menos responsabilidad que el resto también, puedes buscarte varios colaboradores. Es un poco el consejo ya de primeras que doy, es decir, no tengas solo un diseñador, ten incluso dos o tres, haz las cosas bien, firma contratos con ellos y hazlo un poco serio, porque al final si eres serio, tenemos que tener en cuenta que vas a trabajar con otros freelance y esa gente, pues si le pasas curros guays y le derivas bien el cliente, pues esa gente se va a preocupar por hacer también bien su trabajo. Es verdad que tienen menos responsabilidad, pero si tú le pagas bien. Aquí hay un consejo que alguien alguna vez nos dio, un alto directivo, decía él, ¿no? Decía, si tú sabes repartir, tú nunca vas a tener problema. Me refiero, porque es el mayor problema de esta fórmula, ¿sabes? Si tú sabes quedarte a lo mejor un porcentaje menor y que esa persona esté súper contenta haciéndose su curro, pues todo va a ir bien. Si eres un poco agarrado, tacaño y vas a intentar ir al mínimo y tal, pues al final esos colaboradores tengan en cuenta que cuando encuentren otro que le paga más también van a irse un poco con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, creo que lo más complicado puede ser encontrar buenos colaboradores, pero también te puede pasar en el resto de opciones, porque luego a la hora de contratar, y justo estábamos hablando de esto antes de grabar, pues también es un problemón si no encuentras a la persona. Lo bueno es que no te casas con nadie, eso sí que es verdad. Si no te rinden o te fallan o lo que sea, pues fuera. Puede haber un contrato de colaboración en este caso, pero no ataros. No es un contrato de te contrato y tengo que pagar una indemnización ni nada. Prueba de empezar, en este caso te diría, prueba de empezar con algo pequeño y vas aumentando la colaboración. Por ejemplo, se me ocurre, si eres SEO, puedes probar, oye, necesito retoques en la página web o necesito diseñar mi propia página web y puedo probar por ahí también. Sí, yo creo que ese último punto que has dado es clave y es algo que he visto también otros
en otras formas de colaboración, otros profesionales, ¿no? Que lo que tú dices, empiezas por ti, no directamente ya por el cliente, necesitas algo, lo delegas y ves cómo lo hace y ves si te encaja y luego a lo mejor lo puedes exportar a clientes. Y yo creo que esta fórmula es un muy buen primer paso también si luego quieres dar algún paso más. Es decir, si a lo mejor lo quieres intentar remontártelo con empleados y tal, pues esta fórmula no te ata, te da bastante libertad, flexibilidad, además pues te permite seguir encontrando colaboradores. Yo creo que es a día de hoy una de las mejores fórmulas, personalmente lo creo, a pesar de que a lo mejor no es la más rentable, pero sí que si ponemos ese riesgo-beneficio, pues a veces es una fórmula que funciona muy bien y la puedes usar para ofrecer sobre todo también eh, servicios que no sabes hacer. Es decir, no tienes por qué delegarlo, sino tener un colaborador que al final te permite, de cara al cliente, pues a lo mejor ofrecer un servicio sobre todo más completo, que es un poco a lo que a mí me gusta, porque a lo mejor a mí me gusta hacer SEO o hacer tal, pero yo quiero hacer a lo mejor un pack completo con diseño profesional que yo puedo diseñar, pero con muchas limitaciones, no como un diseñador profesional. Y es eso, te ayuda a tener un producto o un servicio mucho mejor. Aquí lo que hay que tener en cuenta, cuanto más clientes tengas, más crecerá la opción de que necesiten otras cosas o te pongan en contacto y tal También. y puedas ir creciendo por ahí. En este caso es como advertencia, entre comillas, es importante establecer una buena comunicación, una buena gestión en cuanto a tareas y hacer el seguimiento. Porque como es una red de colaboradores, cada uno va un poco por libre, ¿no? Y nunca puedes imponer nada o tú, oye, yo es que utilizo Notion y utilizamos Notion porque sí, no, porque es que todos estáis en igualdad de condiciones y cada colaborador puede ir por su cuenta. Siempre puedes sugerir, ¿no? Es que esto va muy bien para tal, no sé qué, lo puedes vender de manera más o menos bonita, pero no vas a imponer nada. Entonces, a lo mejor sí que te encuentras que con uno utilizas Notion y con otro Asana y con otro no sé qué, o con uno hago el mail y otro el teléfono, es encontrar un poco la manera de cuál es la mejor manera que funciona para todos, pero es que te puede pasar que con cada uno utilices un sistema. O no, ¿eh? Me refiero, yo aquí no estoy de Sí, acuerdo contigo. Me refiero, al final yo trabajo con gente que trabaja así y te imponen su propio sistema y o te adaptas a su sistema o no trabajas con ellos. Me refiero, si lo tienes bien montado sobre todo, no va a haber problema. El problema es como seas un caos, ¿no? Y lo que te digo, le intentes imponer algo que es una mierda y un freno para el día a día, yo creo que aquí sí que te vas a encontrar más roces. Pero si lo tienes bien montado y aunque tengas tu propio sistema, yo creo que pueden entrar por el aro, si es usable. sí, sí, es cierto. Lo que pasa que el hecho de, al final, cualquier relación, y más si está en igualdad, creo que es un poco de gilipollas el hecho de no ceder con algunas cosas. Hombre, sí, No sé, está el hecho de claro. yo trabajo así y tal, no sé qué, vale, bueno, pues mira, pues tú mismo, pues yo no trabajo. A lo mejor esa gente sí que es lobo solitario y no merece la pena ni asociarse, porque si se ponen tontos nada más con el que utilizas Notion o Asana y es que o es así, imagínate luego a la hora del pago, por ejemplo. No sé, quizás es una red flag de estas, ¿no? Una línea roja, una bandera roja. Sí. Yo intento, a ver, aunque use mis propios sistemas, yo sí que intento por lo menos recibir ese feedback, ¿no? Del profesional, ostras, ¿de qué te parece lo que estamos haciendo? ¿Cómo podría mejorarlo? Al final se trata también de adaptarlo al colaborador por si a alguien le sirve este consejo, ¿no? Pues, ostras, ¿qué te parece cómo nos estamos comunicando? ¿Qué mejorarías? Y al final, pues esa persona se va a sentir bien, si un poco, por lo menos la tienes en cuenta, aunque intentes un poco imponer de alguna manera tu sistema, pero crear algo que le sirva. Sí, al final lo único que pediría en este caso es estar abiertos y no ir Sí. cerrados o ir de culo directamente al principio, ¿no? Que, oye, pues a lo mejor me presentas tu sistema de presentación de proyectos y no sé qué y en la caña, pues oye, te lo compro, encantado de aprender en este caso, ¿no? Pero bueno, y intentemos encontrar ese punto medio entre ambos, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que puedes decidir, a no ser que me corrija Carlos también, si derivas directamente al cliente o si te haces tú el responsable. Es decir, tú le puedes decir al cliente, mira, yo no hago diseño web, pero conozco a una persona que tal, no sé qué, no sé cuánto. O decirle al cliente, vale, sí, tal, no sé qué, nosotros nos encargamos y tal. Entonces tú ya te pones de acuerdo directamente con el colaborador en este caso. Lo que sí que es cierto es que ya sea por recomendación o que tú des la cara, estás poniendo también tu nombre en juego, así que ten cuidado un poco con el colaborador y el profesional que derivas. Sí, no, aquí tu nombre en juego lo vas a poner siempre lo hagas como lo hagas, pero sí que veo esas dos fórmulas, e incluso en la intermedia,
donde tú trabajas de cara al cliente como si tuvieses un equipo, a él le da igual si es subcontratado o no, que Ujú. luego va a ir ligado a lo que vamos a comentar luego, ¿no? De cómo le facturas, porque obviamente si tú le facturas todo, pues puedes operar todo bajo un equipo. Si directamente delegas al profesional con otros sistemas, pues ahí a lo mejor pues este no se va a creer que es de tu equipo, porque si le estás haciendo un poco dos facturas es un poco extraño. A mí me gusta, dependiendo también de lo que le paga el profesional, me refiero, si yo me estoy llevando un fee pequeñito y le estoy dejando todo para él, de Eso. alguna manera me gusta que él se integre con el cliente, porque yo directamente, como quien dice, estoy ganando poco, lo estoy consiguiendo el cliente y está contando con él. Si yo estoy haciendo un gran trabajo, pues obviamente también me gusta llevarme mi parte y a lo mejor ahí sí que me interesa gestionarlo yo, pero es eso, hay gente como que pone muchas barreras para que tú no tengas comunicación con el cliente final. Pero si eres pequeñito, sobre todo por agilidad, a mí me gusta tener un canal intermedio donde a lo mejor, pues bajo mi, no control, que necesite verlo todo ni nada, pero sí que un poco me entere de lo que está pasando, ¿no? Porque tenga esa comunicación directa, pero que a la vez esté enterado, sobre todo de cara al cliente, porque el cliente te puede preguntar, ostra, ¿y esto? Y tú no saber nada, me refiero. Entonces es como, ostra, ¿qué pasa? En tu empresa pasan cosas y no tienes ni puñetera idea de lo que estáis haciendo. Es un poco Sí, más sí. por eso y no por controlar lo que hace el profesional. Y también te puede afectar en cuanto a tu trabajo, porque por ejemplo, tú eres SEO otra vez con el mismo ejemplo y contratas a un copy, pues a lo mejor te interesa saber qué tipo de texto está utilizando, ¿no? Sí, sí. Y también esa colaboración también entre profesionales. Y en cuanto al dinero que decías, yo creo que aquí también hay varias opciones. Por ejemplo, puedes derivar y fuera, es decir, te paso el contacto y tú te pones de acuerdo con él o ella, derivas con cierta comisión acordada, te paso el contacto y tal, y él sabe que como es un lead que viene de tu parte, pues le das el X%, o no derivas y tú pones el fee que quieras por gestión, esa fórmula de fake equipo, como decía Carlos, un poco de decir, sí, sí, tal, no sé qué, le preguntas al colaborador que te pase presupuesto en cada caso y tú le pones ese fee extra porque vas a también dar la cara y es como si fuera tu cliente siempre, en este caso. Sí, a mí me gusta trabajar así. Al final, como me gusta trabajar de forma personalizada de cara al cliente y adaptarme a lo que él necesita y no ofrecerle una solución X que he probado antes, porque a lo mejor a su negocio no le encaja, al final, pues yo personalmente lo que hago es pido presupuesto a un colaborador o a varios por comparar a veces también y por tener una segunda opción si falla. Yo me intento trabajar bajo mi propia marca, es decir, yo le facturo al cliente, tengo que tener en cuenta que le voy a pagar al colaborador. También aquí asumo un pequeño riesgo porque yo no voy a dejar a un colaborador con un impago. Me refiero, mediante contrato no solo se firma que el colaborador cumple, sino que yo también voy a cumplir, por ejemplo, a nivel económico. Aquí yo lo que recomendaría es intentar que el cliente te pague cuanto antes para tú pagarle al colaborador en tiempo y forma. Y yo lo que intento es, por ejemplo, pues si es un servicio recurrente, pues intentar, por ejemplo, cobrar eh, a principio de mes o el mes anterior para que el colaborador también cobre como muy tarde cuando está empezando el mes o a mediados de mes, me refiero, para que ya no llegue si se retrasa mucho, como mucho que cobre a final de mes, porque a mí no me gusta nada lo de pagar a 30 días, ni a 45, ni a 60, y luego teniendo en cuenta que si se retrasa yo le voy a pagar igual a final de mes. Pero bueno, por lo menos ya tengo ese margen de que muchas veces pues ya no tengo que adelantar el dinero y no suele ser un problema. Si el cliente es bueno, suele pagar y si está contento con el trabajo, suele seguir pagando normalmente. Ujú. Son buenos puntos los que comentas y ya sabéis que el tema del dinero lo tienes que tener siempre en cuenta y tener presente a la hora de acordar y hablarlo siempre con las personas involucradas. Es mejor ir de frente y acordarlo antes de empezar nada. Oye, vamos a trabajar así y tal, no sé qué, llegáis a un acuerdo para trabajarlo. Sí, Pues lo de sí, hablarlo sí. está muy bien porque el otro día me pasaba que hablaba con una agencia tal y le decía, ostras, ¿y a cuánto pagan? Me dice, el dinero no creo que sea un problema. Y digo, no, es que hay agencias que pagan 45 días, 60. No, no, yo creo que estos pagarán dentro de la legalidad. La legalidad en Europa son 30 días. Y luego me dicen, no, es que la empresa paga 60. Y yo, ostras, yo he preguntado porque a lo mejor pues cuando puedes elegir no tienes por qué estar bajo los 60 días y puedes intentar trabajar con clientes que te paguen como mucho a 30. Yo los que tengo casi todos me pagan a menos, pero al final es lo que tú dices, hablarlo y que quede claro, porque por lo menos si sabes que Exacto. te pagan a 45, ya sabes que te pagan a 45, pero y no estás esperando, sobre todo porque hay gente que dice, es muy psicópata, ¿no? De cuando no te pagan y empezar a mandar mails en plan, ostras, tienes una factura sin pagar. Yo las mando, me refiero al final.
si yo estoy cumpliendo mi parte y el cliente está contento con el trabajo, hay una factura sin pagar porque se está retrasando 15 días de lo esperado. Mail, ¿sabes? Acoso constante, me refiero. Si no quieres trabajar conmigo, deja de trabajar conmigo. Y luego que soy muy tajante con esos temas, me refiero. Si un cliente acumulase 2 facturas sin pagar, yo creo que cortaría el servicio. Me refiero, hay gente que sigue trabajando, pero Sí, sí. Aquí sí que es bueno ser un poco gilipollas, ¿no? Como decíamos antes, sí. porque, bueno, yo creo que está dentro de lo más que razonable. Lo que es evidente que no te vas a poner a picar la puerta si tarda 24 horas en pagar, ¿no? Pero estas Claro. cosas son importantes y la comunicación siempre es muy importante. Hay que dejar las cosas claras y hablarlo absolutamente todo. Excepto con la pareja, hay que hablar con todo el mundo. Bueno, con la pareja diría que también. Y luego creo que ya Eso me podemos, han dicho. creo que podemos pasar a la otra fórmula, Buh. que es... Aquí igual tienes más que comentar que yo, equipo con socios, que yo sí que he tenido algún equipo con socios, pero de cosas que no han ido bien. Me refiero, me gusta hablar de las fórmulas que me han funcionado y no tanto de las que he probado, porque si le he probado sin éxito, es que igual en algo fallaba yo o en algo fallaba el proyecto. También es verdad que nunca me he enfrentado a equipo con socios en algo grande y muy serio, sino más bien cosas que han empezado y no han cuajado. Lo divertido de este sistema, de este equipo con socios, es que aunque tengas éxito, aunque vaya bien, siempre hay penas que contar. Porque la advertencia desde el principio, los socios son como un matrimonio y esto lo he repetido muchas veces, así que ándate con cuidado. Es una fórmula muy efectiva y de hecho es la fórmula que suelo utilizar, pero hay que tener con cuidado. Ya lo decía en la entrevista con Capitán Tiempo, hablaba mucho de socios y de este tema. Creo que es un buen episodio para revisar. Y es lo que tú dices, el tema del matrimonio, sobre todo que él decía, ¿no? Que salir a tomarte una copa con ellos y ver cómo era, ¿no? Por un poco buscar esa alineación de valores y objetivos, ver si sois compatibles, más como persona incluso que no a nivel profesional, porque luego el día a día es lo que tú dices, al final va a importar un poco la meta que tengáis a nivel profesional si el tema es que os entendáis. Exacto. Yo creo que aquí la clave, quizá por poner cosas un poco más concretas, es buscar esa alineación en cuanto a valores, en cuanto a objetivos a largo plazo y luego compatibilidad de perfiles. Porque si sois, por ejemplo, varios que sois iguales y no os compensáis, malo. O sea, y en este sentido, cuidado con los amigos de toda la vida, porque no siempre sale bien. De hecho, ya es difícil que salga bien, que la panda de amigos de toda la vida se mantenga como para hacer negocios con Sí, ellos. sí. Y luego creo que aquí hay la advertencia padre, el pacto de socios. Hay que dejar las cosas claras, firmar pues un documento, aunque al principio no tenga muchos detalles. Creo que es importante acordar bien todo esto, los roles que cada uno vaya a tener en el proyecto. Creo que esto sí que es importantísimo y me parece como el paso número uno casi a dar, un poco una vez veas que tengas claro que eso va a salir adelante. Sí, sí, sé que sabe quizá mal, o como de mal augurio hablar de según qué antes de empezar incluso, ¿no? Pero es mejor siempre hacerlo. O sea, como le decíamos antes, la comunicación, si vais a empezar algo, hablar las cosas, poneros en las peores de las situaciones, que nadie quiere eso, pero por si acaso, nunca conocemos a nadie, a otra persona y pueden pasar muchas cosas y yo qué sé, dejarlo todo cerrado y como decía Carlos también, tanto en todas las condiciones, también como los roles, que es evidente que esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero ver al principio al menos qué papel va a tener cada uno, aunque sea más o menos de manera general, pero que no haya sorpresas después de este no hace nada o este no hace lo que tenía que hacer. Está por escrito y habéis acordado eso. Y después el tema de qué pasa si se vende, qué pasa si uno le pasa algo o qué pasa si uno no hace su trabajo, qué pasa si... todas estas condiciones, estas situaciones que quizá un día podemos hablarlo con más profundidad de cómo hacer un pacto de socios y hacerlo bien porque es un tema que es recomendable hacer. Sí, esto da para episodio, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si quieres, pues ya podemos seguir hablando de este tema sobre cómo trabajar con socios, ¿no? En otro capítulo, ¿no? Quizá, Carlos, guiño, guiño. Sí, podría ser, podría ser. Y ahora, a ver, tú siempre usas esta fórmula, entonces véndemela bien, dime cuáles son esas ventajas de trabajar con socios. A ver, por ejemplo, yo creo que es como si sois varios, ya a partir de dos, ¿no? Estáis igual en teoría, por eso, entre comillas, igual de comprometidos y sois igual de responsables en esto, ¿vale? Estáis metidos hasta ahí, el reparto ya es diferente, pero si estáis metidos como socios, pues es que queréis y apostáis por ello.
y a la larga están los nombres de las personas implicadas en juego, compartes esa responsabilidad. También empiezas con más recursos. Quizá no estéis forrados y no pongáis cada uno 50.000 euros, ¿no? Pero sí que le podéis poner lo que podáis, tiempo, contacto, esfuerzo, habilidades, y os combináis. Y aquí también el apoyo, sobre todo al principio, es muy importante. Esos momentos difíciles a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. Y por último, yo creo que esas tareas menos relacionadas con la profesión, que pueden ser un poco más pesadas o que te gusten menos porque precisamente no es lo tuyo, ¿no? Esa promoción, esas ventas, las finanzas, la gestión de equipo, etcétera, etcétera, se pueden repartir. Y ese es ese reparto de roles que hablábamos al principio. Yo ¿Te he aquí tengo, convencido? tengo dos dudas para ti. ¿Cuándo crees que es más difícil trabajar con socios? ¿Cuando empiezas o cuando ya tienes el proyecto rodando, en tu experiencia? Siempre. ¿Tú crees que siempre es complicado, no? Sí, Siempre hay cosas. a ver, lo malo es que cuando empiezas, a ver, cuando empiezas tienes mucha ilusión, entonces en general todos los implicados pondréis muchísimo, ¿vale? Tal, no sé qué, pero no os conocéis tanto, entonces el tema de la comunicación, el tema de la confianza, ahí falla, ¿no? Pero es eso, como estáis tan ilusionados que empezáis un proyecto y demás, en cuanto al esfuerzo y el ponerle tiempo, el ponerle ganas, pues ahí no hay ningún problema. Luego, poco a poco se van destapando a la vez que crecen esas relaciones. Por ejemplo, con mi socio Xavi, por ejemplo, pues hemos ganado muchísimo en confianza, nuestros roles están mucho mejor repartidos, nos conocemos mucho mejor el uno al otro, también nuestra relación, cómo nos comunicamos y demás, pero luego también pues a lo largo del tiempo todos hemos tenido baches, pasamos por momentos de vida diferentes, a lo mejor uno está más bajo, eso también es una de las cosas buenas, a lo mejor uno está más bajo en cierto momento y el otro tiene que dar un paso adelante, pero para eso está el otro o los otros, ¿eh? Eso hablamos de, puede ser 2, 3, 4, tampoco nos pasemos porque es un proyecto No. y demasiados puede ser complicado, pero en cada momento del estado del proyecto, ahí tiene sus pros y sus contras y sus cosas buenas y sus cosas malas. Y luego, cuando hablas de las tareas, que las repartís, ¿no? En plan, ¿tú eres capaz de que el otro haga muchas tareas y tú olvidarte por completo de lo que está haciendo? Si Eso depende. son, si son de tu campo de expertise, a lo mejor no, pero si tú puedes meter mano ahí y revisar, a veces también cuesta eso, ¿no? Sí, 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 y depende, por eso también el tema de conoceros y esa confianza a lo largo del tiempo, pero tú piensas también que depende de la evolución de cada proyecto y de cada uno también, porque es que a lo mejor tú empiezas, imagínate, una agencia de SEO, solo de SEO, ¿vale? Con un socio, pero es que a los 2 años al menos uno, o por no decir los dos, no estaréis haciendo lo que menos será SEO. Estaréis gestionando equipo, estaréis vendiendo, estaréis a lo mejor consiguiendo financiación, estaréis hablando con clientes, estaréis yendo a eventos, tendréis un montón de marrones. Entonces, poco a poco os iréis separando. Y en cuanto a eso, pues por eso también a la hora de elegir socio, si más en el tema de es tu misma profesión, pues conoceros bien. Es evidente que tienes que tener esa confianza con la persona para decir, confío porque es mi nombre. Si os llamáis agencia X o taller X o lo que sea, es el nombre de los dos que está en juego. Y luego lo guay es que siempre podéis crecer y contratar a gente también. Es decir, las fórmulas al final se pueden como ir mezclando, no es que sea una fija y ya está. Exacto, y esos perfiles también irán mutando, desde luego. Vale, y lo malo, porque lo malo también está ahí, y seguro que hay muchas cosas malas por contar, aunque las buenas ganan. Sí, como decía antes, poco a poco os vais conociendo mejor y a lo mejor ese socio ideal, por ejemplo, yo en el caso de Unancor también éramos tres al principio, bueno, de hecho éramos cuatro, luego pasamos a tres, ya somos dos, por lo tanto os podéis hacer una idea de que la cosa no salió como debería salir con los otros, ¿no? Por unas razones. No tiene por qué acabar mal, ni mucho menos siempre, o sea, a lo mejor simplemente pues hay una persona que quiere nuevos retos o ya no le gusta el proyecto, no está tan motivado. Por eso también la importancia del pacto de socios a la hora de cómo evaluar esa posible salida. Pero sí que hay muchas desventajas porque además pues no tienes tú todo el control, por lo tanto todas las decisiones son consensuadas. La otra persona puede pasar por momentos mejores o peores, puede haber sorpresa, bueno, no sorpresas, pero no os conocíais tanto como al principio, ¿no? Y esa persona que tenía ese puesto y iba a hacer esa tarea, pues al final no la está haciendo y por ahí está descompensado. Sí, ese es el mayor riesgo que veo de fuera y sobre todo, pues
elegir a la persona, no sé, ya no te voy a decir correcta al 100%, pero que eso acabe fraguando y encajando. Muy A lo mejor a difícil. veces es guay empezar 3 o 4 para quedarte con el que te vale y no empezar 2 y arriesgarte a que no te valga o no os compenetréis, me refiero, es lo que tú dices, no siempre se trata de que vaya mal, sino que a lo mejor uno quiere salirse porque no le gusta, porque quiere otros retos, porque quiere hacer otras cosas, y si hay varios, pues siempre puede ir reduciéndose, pero si sois dos, claro, es que es acertar o no. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, que comentabas esto, escuchaba el otro día la historia de Ricardo Tallar en Flat 101, la agencia de marketing, Crow, SEO y demás. Y ellos decían, ahora son 4, pero al principio eran 5. Pues esa una persona que salió después. Y ellos también se repartieron muy bien los roles y ahora los tienen muy definidos. Por ejemplo, Ricardo es el CEO. Luego otro es el CFO, otro es el CTO, otro es el CMO, lo que sea, se reparten muy bien los roles, ¿no? Pero a la vez comparten decisiones y demás, pero confían el uno en el otro en cada área de expertise, ¿no? Y te iba a decir algo más y se me ha... Ah, sí, perdona. También puede ser importante el hecho de empezar, como decíamos al principio, con esa red de colaboraciones con algo pequeñito. No hace falta, muchos de los casos no vas a fundar una empresa de un día para otro. Pues a lo mejor lo conoces en una cosa, a lo mejor se empiezas un podcast juntos, por ejemplo, y el día de mañana montas un conglomerado, un holding en Dubái. Nunca se sabe, ¿no? ¿Me estás lanzando un anzuelo? Puede ser. Ya sabes que me gusta tirar la caña. Bueno, y creo que también nos queda una fórmula, ¿no? Sí, que es el equipo bajo tu mando. Eres el jefe supremo, el Master of the Universe, el CEO, como quieras, la etiqueta o la firma que quieras ponerte en tu email. Y luego tienes a tu equipo a contratas, digamos, o subcontratas o como quieras montártelo. Pero al final la responsabilidad es tuya, es totalmente tuya. No sé qué opinas de este sistema, Carlos. Vamos, que estás... Lo guay de este sistema es que tú lo vas a controlar, pero la carga y el estrés y todas estas cosillas siempre van a estar en tu tejado, ¿no? Exacto. Aquí quizá la advertencia más grande que podría decir es que, como hablábamos, hemos tocado varias pinceladas antes, perdón, es que tu perfil va a mutar muchísimo con el tiempo, muchísimo, y más si creces en el equipo, ¿vale? Puedes cambiar incluso de puesto, entre comillas, varias veces al año. Conforme vas creciendo, según las necesidades del negocio y según tus propias necesidades, que ya las irás viendo, irás cambiando. Esto quiere decir que vas a aprender también muchísimo, porque al principio empezarás que no tienes ni idea de absolutamente nada. Empiezas que es, por poner el mismo ejemplo de eres un SEO, montas una agencia de SEO. Pues al principio seguirás haciendo SEO y es lo que sabes, pero aprenderás de gestión de equipo, de cómo llevar una empresa, de finanzas, de psicología también. Tienes que aprender muchísimo. Y sobre todo en cuanto a gestión de personal y de negocio. Es una evolución constante y como advertencia es que nunca vas a estar 100% preparado y que la vas a cagar muchísimo. Hablas como si con conocimiento de causa. Pues sí, porque yo he mirado yo qué sé, un año atrás simplemente y todo lo que he evolucionado en este último año, todo lo que he aprendido, cómo ha cambiado mi puesto, cómo ha cambiado la manera de pensar según de qué cosas, en el equipo, por ejemplo, cómo lo veía antes, quizá un poco happy flower y feliz, no sé qué, y ahora lo veo de un poco de manera diferente, es una pasada. Y más es que en estos puestos es que cambias mucho y cambias muy rápido. O te amoldas o no funciona esto, ¿eh? O sea, no hay otra. Y luego, aquí la ventaja que veo, que es un poco lo que me vendes, ¿no? Que es que la empresa y el equipo va a tu gusto, el roadmap lo marcas tú, las afinidades las marcas tú y tienes total libertad con total responsabilidad. Que suena súper bien, pero la responsabilidad, si el equipo es muy grande, te puede llegar a comer por momentos. Yo creo que es la red flag aquí o lo Sí. complicado de gestionar. Sí, sí. Mira, justo el otro día tuvimos una conversación que estábamos, David Valero, que nos está ayudando con la gestión de equipo y demás, que quizás lo podríamos entrevistar algún día, y estaba mi socio Xavi también, y estábamos hablando justo de esto, y Xavi decía, en los pocos momentos que le dejo hablar, decía, se está haciendo se está haciendo la empresa, si no lo estáis viendo, Carlos casi se ahoga porque está bebiendo agua. Decía que la empresa se está haciendo un poco a mi imagen o la visión que yo tengo de la empresa. Pero claro, también
yo son las decisiones, yo marco las decisiones, yo marco un poco hacia dónde vamos, pero a la vez es lo que decías, Carlos, que son esas responsabilidades porque al final la decisión, yo consulto con él y tengo una comunicación muy buena con él, pero la última decisión en la mayoría de casos en el día a día es mía, entonces esa carga la tienes que llevar tú siempre. Entonces aquí puedes contarme más cosas malas de esta fórmula, seguramente. Bueno, pues yo creo que empezando por el peso de todas las decisiones, esa responsabilidad, también el tema de la marca, por ejemplo, porque te une muchísimo la marca de la empresa, aunque tú te llames Pepito Jiménez y la empresa se llame un anchor, pues es tu marca, se liga muchísimo, ¿vale? El tema de las finanzas también tienes que estar muy al loro, que es una de las cosas que he aprendido también más este año. Habrá mucho que hacer, muchísimo, y tú siempre eres el responsable, el último responsable de todo, del dinero, de los clientes, del equipo. O sea, porque me pasa habitualmente una queja de no sé qué, me acaba rebotando a mí, se lo digo al equipo. O sea, aquí necesitamos comunicación, porque todo lo malo al final me acabo enterando porque me llega de alguna manera u otra, ¿no? Así que sí, ese es el último parachoques, por así decirlo. Vamos, que es el que lleva todas las hostias. Sí, pocas alegrías, pocas alegrías. Ahora que hemos desgranado un poco todo esto, vamos a dar unos consejillos finales para un poco intentar elegir qué camino tomar, teniendo en cuenta siempre que se pueden combinar, porque realmente, pues tú ya lo has dicho, tú trabajas con socios, también trabajas con el cuartel general y al final seguramente también hayas colaborado con alguien y eso. Pero bueno, a lo mejor cuando estás arrancando igual no eres capaz de poner todas las fórmulas eh, encima de la mesa y entonces ahí es un poco cuando tienes que empezar a pensar, ¿no? Lo que tú decías que ya hemos anticipado, ¿no? O sea, ser consciente sobre todo de quién eres y cómo eres, que creemos que se repite muchísimo en todos los episodios, todo esto de conocerte a ti mismo. Lo hablábamos con Mónica Quintana, ¿no? Que somos bastante malos conociéndonos, evaluándonos, gestionando un poco, ver cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles, dónde nos vemos en el futuro, aunque luego al final esto nunca salga bien. O nunca salga como lo vemos, sino porque, a ver, la mayoría se proyectan a futuro y luego el futuro es algo totalmente diferente y más en un mundo tan cambiante, ¿no? En los entornos VUCA, estos que le llaman, que al final hay tanta volatilidad y tantos cambios que a lo mejor yo me veo haciendo SEO, pero en nada me veo experto en ChatGPT. No lo sé, ¿sabes? No, espero que no me pase esto, por favor, ¿sabes? Ahora que lo digo. Y espero que no me caiga. Y luego, pues, ver también qué papel quieres hacer dentro de la empresa, cómo te quieres orientar a futuro, porque a lo mejor es lo que te dices, a lo mejor haces SEO y quieres seguir haciendo SEO, pero a lo mejor haces SEO y tu ilusión es llevar el equipo y vender y gestionar el negocio y dejar de hacer SEO. Yo qué sé, yo creo que esto es la clave un poco para empezar a elegir fórmulas y ver por dónde tirar, porque a veces también somos muy retorcidos y cuando hacemos SEO pensamos en contratar o delegar el SEO, pero a lo mejor si queremos ser muy buenos haciendo SEO, podremos contratar a alguien que venda el SEO y nosotros seguir en nuestra cueva haciendo SEO y tener algún colaborador que nos eche una mano cuando tenemos un problema y quedarnos ahí, porque muchas veces hay gente que se ve de alguna manera obligada a proyectar y a evolucionar en un sentido que no le gusta, que pasa también mucho, ¿no? Que evoluciona para arriba para la gestión y digo, joder, es que yo echo de menos hacer SEO, me refiero, no quiero estar ahí arriba gestionándolo, ¿no? Y entonces ahí es cuando a veces, pues, puedes coger la fórmula a la inversa y coger a alguien para arriba de ti, no para abajo, o que se dedica a otra parte que a ti no te gusta. En este caso, además, vivimos en un momento que es que las profesiones o los puestos o los momentos vitales no son para toda la vida, ni mucho menos. A lo mejor tú quieres seguir siendo SEO, no significa que en 5 o 10 años puedas evolucionar a otra cosa. Ahora es un capullo y mañana puede ser una mariposa, menos en Carlos, que seguirá siendo un capullo toda la vida. Pero, perdón por el chiste, pero es eso, o sea, no te tienes por qué casar nada. Ves lo que tienes ahora, lo que quieres ser ahora y lo que quieres ser en un corto o medio plazo, por ejemplo. Y un punto de lo que decías también es, hay que ver, quizá puedes evaluar las relaciones que tengas, porque a lo mejor conoces ese comercial que es una máquina y como a ti te gusta el SEO, puedes empezar por ahí, ¿no? También otra cosa es, normalmente es muy difícil conseguir socios sin cierta relación previa. No pones un anuncio en un foro de busco socio para multinacional. Pues esas cosas se tienen que ir construyendo poco a poco
y empezando por colaboradores, quizá. Puedes empezar así y luego vais viendo. Ojo que lo de los anuncios lo he visto, pero no tengo constancia ninguna de que algo de eso haya salido bien, ¿no? Busco socio para no sé qué proyecto. Es Bueno, cierto, eso sí que es cierto. Pero normalmente, si es en este caso, pues pequeñito. Por ejemplo, nosotros que nos movemos en el marketing online y tal, pues a lo mejor, oye, busco socio para tal nicho, para tal proyectito, para probar no sé qué, o una tienda online. Vas empezando, vas viendo esa conexión para luego poder ir creciendo. Pero vamos, que no te cases en una inversión de 100.000 euros con alguien que acabas de conocer. Al menos ese sería el consejo. No haz lo que quieras, tío. a menos que tengas pues 10 millones y no sepas qué hacer con esos Exacto. 10.000, con esos 100.000 euros y los puedes ir Cierto. gestionando, que no es mi caso, ¿vale? Sí. Recordamos que se llama esto el podcast negro del emprendedor, pero lo queríamos llamar el podcast negro del emprendedor pobre. Por eso el tema de las inversiones. Y luego creo que también hay que tener en cuenta que no se puede ser de mentalidad fija, que ninguno de los caminos, como tú dices, es inamovible, todo esto se puede ir pivotando, incluso aunque hayas creado una empresa, tu rol puede bajar en algún momento, ¿no? Lo mismo que decíamos, se puede aplicar, estás en un momento en el que has evolucionado en algo que no te gusta, vale, puedes cambiarlo, puedes contratar un director de ventas y, ¿sabes? Bajarte otra vez al barro y meterte ahí en tu oficina a trabajar. Obviamente, pues a lo mejor sí que tienes que gestionar las finanzas o delegarla en un gestor bueno, un asesor bueno, que es algo que recomienda mucho. Si tienes mucho dinero, paga un buen asesor porque al final ahorrarás más de lo que te cobra. Yo la verdad es que no estoy en esos momentos de pagar un asesor que si le pago mucho al asesor igual no me compensa pagar un gestor que simplemente pues me evite multas y problemas, pero sí que dicen que si la cosa va bien, pues que a lo mejor el tema financiero lo delegues en un profesional que sepa y es eso, que tengas en cuenta que puedes ir mezclando todos los sistemas y que no son inamovibles, que la gente, a pesar de lo que tú dices, de que vivimos en un mundo súper cambiante, la gente sigue proyectándose a 20 años vista. Me refiero, ostras, yo quiero ser esto y quiero trabajar ahí, o yo quiero ser nómada digital, pero es que a lo mejor en 5 años encuentras una pareja, te apetece tener hijos, te apetece dejar de viajar y ya, sabes, tu vida se ha roto por completo en algún momento, o al contrario. Entonces Ujú. creo que hay que tener en cuenta que los planes a largo plazo no siempre salen bien y hay que un poco evaluar la fórmula a corto y medio plazo y luego ir pivotando. Y como tú dices, si hay acuerdos previos, pues es fácil pivotar. Si nada está firmado es más complicado. Mira, justo esta semana tenía una conversación con una persona que estaba montando su equipo, tenía hasta un project manager para coordinarlo todo, tenía su red de colaboraciones para montar esa estructura de agencia, digamos, y al final ha visto que no era el camino que tenía que seguir y lo ha parado todo. Entonces, no, incluso cuando vayas a hacer algo, entre comillas, más gordo, no tienes por qué casarte para siempre. Y siempre, mira, si lo ves y, oye, que esto no es para mí, pues nada. También es otra cosa, por ejemplo, en el caso de mi socio Xavi, que durante mucho tiempo él estuvo como CEO y él ha visto que no era su puesto, o no, su puesto preferido, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí he entrado yo y él ha dado un paso atrás. Esto vamos rotando, a lo mejor mañana se levanta y quiere ser CEO otra vez, ¿no? Pero bueno, pues puede ser lo que quieras, puedes ser esa mariposa siempre que quieras, por supuesto. Pero al final es que estés contento con lo que haces. Y también evaluar qué nivel de trabajo tienes, porque normalmente, y eso lo sabemos creo que por experiencia ambos, siempre llegamos tarde a delegar. Tenlo en cuenta antes de llegar a quemarte. Es cierto que no siempre puedes prevenirlo y siempre nos quemamos, los pillamos los dedos, pero puedes ir allanando el terreno si no estás en ese punto. Por ejemplo, puedes ir, oye, pues si estás en el mundo del SEO, puedes ir conociendo a otros profesionales relacionados, puedes ir metiéndote en comunidades, en cursos y demás, ir conociendo a otros SEOs que puedas delegar trabajo, otros diseñadores y demás, y vas estableciendo esas relaciones que quizá hoy no necesitas, pero mañana sí. Sea cual sea el tipo de colaboración, ten en cuenta que deberías poder mantenerla también antes de dar cualquier paso. Eso también es cierto. O sea, si vas a hacer un equipo, pues que vaya a la larga, no vayas a dejar tampoco tirados el día de mañana. Entonces, siempre teniendo las cosas claras y comunicando cada punto del proyecto siempre como está, es ir viendo y tener en cuenta esto a la hora de delegar. Yo creo que está muy guay este último punto, porque yo soy muy aventurero, pero soy muy
muy poco partidario de asumir riesgos. Entonces, me gusta probar poquito a poco, ¿no? Lo que tú dices, pues empezar delegando pequeñas cosas que a lo mejor para mí no tienen importancia. Ese pequeño trabajo que a lo mejor voy a descartar de raíz, pero encaja dentro de un colaborador, pues puedo probar, aunque no vaya a ganar mucho, porque a lo mejor gano un colaborador que luego me resuelve problemas que yo tengo o trabajos igual mucho más grandes y no a lo mejor arriesgarme con cosas muy grandes de primera. Creo que está muy guay. Y entonces Mm. ya para ir terminando y no dar más la chapa, esperamos que los consejos todos que hemos ido comentando sean útiles, porque a lo mejor hay gente que no ha pasado por estas fórmulas y que no lo valora bien o que no tiene en cuenta pues muchas advertencias que a lo mejor a nosotros en su día no hubiera estado bien que nos las hubieran dicho Ya se o nos las acordarán, hubieran ya. o nos las hubieran dicho y nos hubiéramos hostiado igual, pero a lo Mm. mejor lo hubiéramos identificado más rápido, ¿no? Que es... Entonces, ¿tú qué recomendación le darías a alguien que quiere montar un buen equipo de trabajo? Porque un poco tienes experiencia en esto. Pues quizá le podría decir tres cosas y seguro que me olvidaré de alguna. La primera sería, ten muy en cuenta tus valores y los propósitos que quieres hacer. O sea, el motivo por el que haces algo, hacia dónde quieres ir y esos valores fundamentales de qué eres y qué quieres crear. Porque eso te ayudará muchísimo también a la hora de contratar. No solo busques esas aptitudes, perdón, sino también las actitudes. Me he pegado muchos palos en este sentido y es una de las cosas que he aprendido. Segundo, se dice mucho eso de contratar despacio y despedir rápido. No lo toméis así, pero sí. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar, mirar esas aptitudes, qué habilidades quieres que tenga esa persona, pero también cómo quieres que sea. Porque si buscas a alguien que sea curioso, proactivo, eso no se puede enseñar. Así que tenlo muy en cuenta. Y si ves que, porque no puedes conocer a una persona en una entrevista o en dos o un cuestionario, si ves que la cosa no falla, mira, no hay match y fuera. Es mejor cortarlo de raíz y no esperar demasiado. Y por último, ya he dicho que me iba a olvidar, así que si me acuerdo luego lo pasaré. Ah, perdón, sí, creo que tenía relación con el tema de que vas a tener que aprender muchísimo. Y eso tenlo en cuenta. Llevar a un equipo de trabajo, gestionar un equipo de trabajo es muy difícil. Por lo tanto, vas a tener que aprender y aprenderás y la cagarás mucho y te comerás mucho la cabeza. No pasa nada, pero tenés afán de ese, como dice Recuenco, siempre ese factor X, ese factor humano que siempre vas a tenerlo. No siempre es 2 más 2 son 4. No, porque te saldrá de todo. Entonces, ten esa inquietud también por trabajar en equipo, porque la vas a necesitar, básicamente. Y he dicho las tres que quería decir. Yo creo que espero que sean útiles para la gente que está formando un equipo o que lo quiere formar. Entonces, vale, pues dime tú, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere trabajar solo como freelance? Pero solo como freelance lo veo más negro de primeras. Me refiero, la recomendación que le daría es que no se desespere de alguna manera, y esto no sé si puede sonar catastrófico o no, pero creo que trabajar solo como freelance va a haber momentos en los que va a ser abrumador. Me refiero, si eliges guisártelo tú solo, va a haber momentos que te sientas sobrepasado totalmente. Lo importante es que en esos momentos mantengas la calma y lo veas como algo temporal. Me refiero, como algo de lo que tienes que salir, como algo a lo que le hay que buscar solución y no lo conviertas en tu día a día como le pasa a muchísimas personas, porque yo también he tenido esos momentos. De hecho, ahora tengo ese momento, pero de una manera diferente. Me refiero, ya lo tienes acotado, ya sabes más o menos cuánto puede durar, ya sabes que es algo temporal, ya sabes qué líneas rojas incluso no vas a pasar cuando tengan esos momentos, pero yo creo que todos en la vida, cuando nos remontamos por nuestra cuenta, nos enfrentamos a momentos donde, pues, bueno, yo no he llegado a hacerlo, a trabajar 24/7 o 80 horas por semana, pero nos enfrentamos a momentos donde el nivel de trabajo es abrumador y creo que hay que tomar acción para salir de todo eso y básicamente empezar a explorar otras fórmulas. Me refiero empezar a pensar en delegar, empezar a pensar en equipo, porque creo que como freelance solo y montártelo muy bien y ganar mucho dinero no está al alcance de todos. Y luego aquí, bueno, también viene un punto, que todo depende de tus ambiciones. Si eres una persona que se conforma con, yo qué sé, tener un sueldo
y conocer los riesgos de hacerlo así. Porque es decir, si tú tienes un sueldo normal trabajando de freelance, no vas a crear un gran backup normalmente de dinero, no vas a tener una gran protección ante lo que venga a futuro. Entonces tienes que pues tener ese plan B de a lo mejor, pues, ostras, si me va mal, pues tengo que irme a trabajar por cuenta ajena o lo que sea, pero yo como freelance lo que diría es que estés abierto también a que te pase de todo. Me refiero, esa mentalidad es que si te lo guisas tú solo, para no amargarte vas a tener que estar abierto a hacer cualquier cosa. Me refiero a crecer, a tener que decir que no y todas estas cosas. Yo creo que esto da como para un episodio entero. No sé si ha quedado un poco difuso, pero básicamente el consejo principal es ese, que te lo tomes con filosofía y que empieces a pensar en intentar organizar tu día a día bien y lo que tú dices, no, al final también vas a tener que aprender muchísimo, sobre todo de organización, de gestión del cliente, porque si entendemos que estás trabajando tú solo, lo estás trabajando todo, te estás moviendo en la parte de ventas, te estás moviendo un poco en la parte de gestión y estás haciendo el trabajo. Entonces, y luego poco a poco, pues, que intentes ir subiendo tus precios a medida que puedas para vivir bien, que creo que es algo que también tardamos bastante en general, sobre todo los que empezamos solos, pero aquí todo va ligado con el valor que ofreces al cliente. Al final tienes que ir trabajando todo este tema del síndrome del impostor, que también hemos dedicado un episodio a todo esto, pero habrá algún momento donde a lo mejor tú no seas lo suficientemente valioso para el cliente, porque yo veo que a todo el mundo dice, no, sube tus precios, no sé qué, cobra 30 veces más. Hay gente que está empezando y no, a lo mejor no es capaz de aportar ese valor al cliente y hay que ser humilde y saber que a lo mejor hay 2 o 3 años que te tiras currando que no vas a poder poner esos precios porque están fuera de lo que tú estás aportando al negocio. Y creo que aquí también hay que hacer una cura de humildad, porque es eso, yo lo veo constantemente, no sube tus precios, cobra más, cobra más. Yo veo gente cobrando más que hace mierda para los clientes y tampoco creo que esa sea la vía. Me refiero, durante años, pues a lo mejor he cobrado bastante poco, a lo mejor para lo que hacía, pero prefiero eso a que me estés metiendo un palo tras palo, porque no sé, ¿sabes? Al final también vas a dormir mucho más tranquilo y vas a seguir más para adelante. Al final, pues si tú aportas más o menos, le cobras al cliente lo que estás aportando, si el cliente está contento, luego irás creciendo, aportándole más y mejorando. Pero que creo que es eso, es una carrera de fondo ser freelance y no tanto llegar y hacer las Américas e irse, como venden ahora todos en las redes, que luego podrás ir pivotando, ¿no? Pero es eso, tómatelo como una maratón y filosofía, que no sé si servirá este consejo, quedará muy ambiguo, pero No creo que es sé, importante. yo ya me he olvidado de la pregunta que te he hecho, así que no. Que es un poco qué recomendación le darías a Sí, quien sí, quiera trabajar solo, es pero verdad. es Pero eso. una cosa que sí que creo que podría ser interesante el hecho de hacer un episodio sobre poner precios. Y podemos traer a alguien o alguienes, porque nosotros tenemos poca idea, pero puede ser una buena idea el hecho de hablar sobre este tema. Sí, hay una calculadora por ahí que no me acuerdo ahora quién la ha hecho, que pones tu precio Y y lo lo multiplica, sí. multiplica por 3 o por 4. Pero yo creo que estas cosas es eso. Yo creo que hay que ser humilde también en la vida, que no se puede pretender cobrar 5.000 euros por un servicio el primer mes, porque a lo mejor no estás Sí, pero capacitado para hay veces hacerlo. que se pasa de humilde, que bueno, sobre todo los que empiezan y tal. Pues Sí, eso puede ser. si te parece, Carlos, dejamos el tema de precios para otro episodio y podemos dar, ya para acabar, las últimas recomendaciones mucho más concretas. Y yo quería recomendar el podcast, dentro del podcast, el Metapodcast, Escalando Agencias dentro del podcast de Growth, que son Corti de Product Hackers y Miguel Sanz de Bisisto Studio, que van hablando con otros CEOs o otros responsables de agencias y demás, al final su trabajo, sus preocupaciones, cómo han escalado directamente a agencias, valga la redundancia. Y es un podcast, tienen unos cuantos episodios ya, que es muy interesante, porque aunque tú no tengas una agencia, aprendes muchísimo sobre equipos, sobre servicios, sobre cómo ir creciendo, esas lecciones que se han llevado cada uno de ellos, y me gusta mucho, me gusta mucho. Lo tengo en pendientes, es uno que aún no he empezado porque ahora estoy poco consumidor, pero le daré. Mi recomendación es que, como todo en la vida, que pruebes, aunque sea de forma limitada, que pruebes a montar un proyecto con alguien, aunque sea algo pequeño, que pruebes a trabajar con un colaborador de forma vertical,
es eso, no hay como probar y meterte, ¿sabes? Hasta el fondo y luego pues ahí en el fondo sabes si te gusta o no, o si funcionas, o a veces te vas preparando para la que funcione, porque yo pues hay cosas que he ido probando muchas veces, al final vas limando, ¿no? La fórmula. Esto es como cuando, voy a acabar rápido porque siempre me lío, esto es como cuando tienes tu primera pareja, ¿no? Y va mal, y tienes la segunda y la tercera. Al final no es que luego vayas a elegir mejor, pero sabes mucho mejor lo que no quieres y sabes acotarlo mucho mejor y al final pues te equivocarás menos. Pues esto es igual, también tienes que ir afinando esas fórmulas y creo que es importante exponerse y echar a caminar y poco a poco pues irán funcionando estas fórmulas. No creo que a nadie le funcione todo a la primera, a alguien igual sí, pero no siempre es el caso. Pues nada, todo es amor en la vida, así que es un buen paralelismo. Despídenos, Carlos, que ya toca. Sí, sí. Recordamos a todos que podéis encontrar todas las notas y episodios en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com, y que nos podéis seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y también en Pocket Cast, que yo creo que esto lo ha debido de inventar David. Y de hecho he mirado en las estadísticas y tenemos un 2,7% de escuchas de esta aplicación y yo creo que eres tú, ¿eh? Es la que utilizo, así que seré yo, sí, sí. Bueno, en cualquier plataforma te puedes suscribir y gratis además, así que de momento. Así que lo puedes hacer sin problema, poner las 5 estrellas o las 6 en las que te dejen, pero siempre al máximo en cualquier plataforma. Comentar si tienes alguna duda. ¿Dices que nos ha salido nuestro primer hater? Sí, nos han llamado vendehumos en un comentario. ¡Qué bueno, me encanta! Ahora me lo enseñas. Y nada, pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos vemos el jueves que viene. Un saludo a todos y buena semana. Hasta luego.